Es un problema un tanto extraño, porque generalmente estos productos se venden por separado, pero ahorita esta persona quiere armar paquetes escolares, posiblemente para que ya los padres de familia solo adquieran ese paquete y ese paquete ya tiene incluido todos los cuadernos, los lapiceros y las carpetas. Entonces cada paquete va a tener cuadernos, lapiceros y carpetas, pero esta librería como que tiene una cantidad limitada de cada uno de esos tres productos. Y ahorita como que esto le están tratando de vender de un solo, no hay posibilidad de que pidan en algún momento más. Entonces esto que se tiene acá es 600, 520 y 800, es otra cosa decir de que todos estos cuadernos, carpetas y bolígrafos tienen que ser menores o iguales a estos números. Y luego, digamos, nuestras variables de decisión, como van a ver, no son ni cuadernos, ni carpetas, ni bolígrafos, sino que son los paquetes. Entonces, el primer paquete, que es X, es ese que se llama básico. Y el segundo Y es el intensivo. Entonces, cada uno de estos se vende a 50 y a 70 quetzales. Les voy a decir que esos son como que ingresos que está percibiendo la librería. 50 por X más 70 por Y. Y esto obviamente queremos maximizarlo. Pero luego lo que va a pasar es que tengo que poner las restricciones. Entonces primero tengo que ver de cuadernos cuántos son los que puedo tener. Entonces el básico tiene 2 cuadernos y el intensivo tiene 3 cuadernos. Esto lo miro en la segunda ecuación. Entonces esto tiene que ser menor o igual a 600. Y aquí voy a tener mi R1. Esta restricción la voy a rotular como R1 porque a la hora de graficarla voy a poder ver realmente cuáles son los vértices relevantes. Luego las carpetas. El paquete básico tiene 2 carpetas y tiene 2 lapiceros. Entonces aquí solo voy a poner el 2 por X y voy a poner lapiceros. Entonces la información se llena un poco diferente, se lee de filas pero se escribe columna por columna. Luego que el intensivo tiene 3 cuadernos, una carpeta y 5 bolígrafos. Entonces este tiene más lapiceros. Entonces este tengo que tener menos o igual a 520 carpetas. Entonces esta es mi segunda restricción. Y este otro tiene que ser menor o igual a 800. Entonces este es R3. Hay otras 2 restricciones, digamos que X y Y son mayores o iguales que 0 para tener una región cerrada. Entonces ahorita lo que ya tengo que hacer es que tengo que graficar la región factible. Y aquí van a ver que lo importante es encontrar los intersectos con los ejes de estas 3 rectas. Entonces la primera tiene intersectos en 0,200 y 300,0. La segunda tiene intersectos con, si Y es 0, X es igual a 260. Y en el intersecto con el eje X es, si X es, este es 0 y 520. El otro es 260,0 porque entonces cuando Y se hace 0, X vale 260. Y con la tercera, si Y se hace 0, X se hace 400. Entonces no, si Y se hace, entonces este es 400,0. Entonces otra vez tengo que borrar esto. Entonces cuando Y, no, sí está bien, sí. No, cuando X es 0, Y es igual a 160. Y cuando Y es igual a 0, X es igual a 400. Entonces parece que en Y tengo que graficar 200, 520, 400. Y va a estar entre 0 y 520. Y X va a estar entre 300 y 200, entre 0 y 300.
Entonces yo creo que me puedo ir aquí de 40 en 40. Sí, de 40 en 40 está bien. Para hacer esta figura tengo que llegar hasta 520. Tal vez me voy de 20 en 20. No sé si llegue. Sí, tal vez llego. 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280. Ah, no, no llego. Voy a tener que irme de 40 en 40. 320, 360. En X sí puedo hacer cosas un poco más grandes porque este va 40, 80, 120, 160, 180, 220, 240, 280 y 300. Entonces aquí tengo 80, 120, 160, 200. Bueno, aquí voy mal. 160, 240, 320, 400, 480. Y yo creo que llego hasta 520. Nítido. Entonces empecemos. Entonces con el primero estoy en 0,200. Entonces el 0,200 está acá. Y esta va en negro. Y luego 300,0 va acá. Aquí hay mucho espacio que no estoy aprovechando, pero dejémoslo así. Subamos un poquito más. Yo creo que tengo que... Ahí estamos. Dios. Entonces esta primera recta va así. Y esta es la recta de los cuadernos. Entonces esta es la R1. Entonces con las carpetas voy de 0 a 520 a 260,0. 260,0 está acá. Esta va a quedar un poquito mejor. Y aquí, como pueden ver, hay una restricción importantísima en 240,40. Esta ahorita la estoy encontrando de manera gráfica, pero lo mejor es encontrarla de manera algebraica. Entonces ya la última que nos queda es la de los lapiceros. Entonces con los lapiceros estoy en 400,0, en 0,400. Y luego termino en, ¿cómo se llama? 0 y 160. Esto no tiene mucho sentido. No sé si esa es la... Es que es al revés. Ah, sí, gracias, sí. Ay, 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 esto ahora me va a quedar apretado. Sí, gracias, sí. 280, 320. Digamos que aquí es 400. Dios. Sí, gracias, sí es. Entonces 0 y 160 está acá. Y luego 400 y 0 está acá. Sí, esta escala va a estar un poco extraña, pero igual van a ver que... Ahora esta intersección yo creo que no me va a quedar tan exacta aquí. Pero igual les va a quedar una región factible bastante similar a esta. Entonces, como pueden ver, tengo que sombrear lo que está debajo de las tres rectas. Entonces, de primero, tengo esta parte que estoy completamente debajo de la tercera restricción.
Luego tengo que estar debajo de la negra, porque esta ahorita es la más baja, y de último tengo que estar debajo de la recta roja. Entonces lo que nos va a pasar acá es que vamos a tener 3 intersecciones más. Entonces este no estoy seguro, pero apunta que es como que un 170,90, pero igual, esto lo voy a encontrar de manera algebraica. Entonces ahorita tenemos en total 5 vértices. El vértice 0,0, que es el que lee el origen. El 0,160. Tenemos este otro que es el, ¿cómo se llama? 260,0. Y los otros los encuentro, digamos, para encontrar este de acá, tengo que encontrar la intersección entre R1 y R3. Entonces aquí tengo R1 y R3, estas dos filas las puedo restar. Entonces R1 es igual a 2 por X más 3 por Y es igual a 600. Y R3, vamos a poner aquí Y, es igual a 2 por X más 5 por Y igual a 800. Y vamos a borrar aquí esta igualdad. Entonces voy a hacer R3 menos R1 y para ver qué obtengo. Y aquí lo que voy a obtener es 2 por Y es igual a 200. Entonces Y es igual a 100. Y X sería igual a 300 menos 3 dividido 2Y. Entonces yo creo que esto es 150. Entonces, como van a ver, este está un poco fuera de escala, pero es que la idea es que el 400 está un poco más levantado, pero no estamos tan lejos como pensamos. Entonces este de acá es el 150,300, 100. Ah, no, estamos bastante bien, o sea, solo me faltó subir ahí un poquito más. Ah, no, y de hecho sí estamos bien, porque este de acá es 120, aquí estoy como a la mitad entre 80 y 20. Ahí sí que la escala como afecta. Entonces, este otro vamos a encontrarlo, 240,40, esta es la intersección entre R2 y R1. Entonces R1 es igual a 2X más 3 por Y es igual a 600. Y el R2 es igual a 2 por X más Y es igual a 520. Entonces lo que voy a hacer acá es hacer R1 menos R2. Y aquí lo que obtengo es que 2 por Y es igual a 80. Entonces como Y es igual a 40, X va a ser igual a, y podemos usar cualquiera de estas ecuaciones, 260 menos Y dividido 2. Entonces esto es 40 dividido 2, 20, 260 menos 20 es 240. Entonces aquí tenemos nuestros últimos vértices, 150,100 y 240,40. Entonces ahorita para obtener el valor máximo tengo que evaluar en la función objetivo en estos 5 vértices. Entonces de primero en 0,0. Vamos a escribir aquí la función de ingreso, 50 por X más 70 por Y. Entonces de aquí nos da 0. En 0 y 160 lo que vamos a tener es 0 más 70 por 160, 11.200. Luego vamos a usar el 260,0. El orden en que evalúe no importa. Entonces este yo creo que son como 13.000. 260 por 50. Sí, 13.000. Obviamente los máximos van a estar en estos dos vértices, que son los que están aprovechando más los recursos. Tenemos el punto intermedio, 150,100. Entonces este nos da 7.500 más 7.000, yo creo que son 14.500. ¿Qué hice acá?
Ah, no, sí está bien este, sí. Ah, sí, 17.500, sí es cierto, ese es el cálculo. Son 10.500 y de último voy a hacer 240,40. Y este tal vez no me conviene, ¿sí? Creo que multiplicó por 70 los dos y era 1 por 50. Ah, bueno, entonces miremos. 50 por 150 más 70 por 100. Ah, sí, gracias, ve, ahí fue donde me dio mejor resultado con lo que hice a mano que con la calculadora. Entonces este R2 lo voy a poner un poco más para acá. Y luego 240,40 son 240 por 50, 12.000 más 2.800. Ah, este es el que gana. 14.800. Entonces este de aquí es el máximo. Entonces lo que van a tener que hacer es armar 240 paquetes del básico y 40 del intensivo. Y aquí digamos ya estamos. Entonces aquí mucho cuidado con estos problemas a la hora de graficar. Eso siento que es lo más complicado, la gráfica de esta función. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre este problema. Dependiendo de cómo hicieron la escala, puede que esto les cambie un poco. Esto puede variar un poco. Pero la idea es que les quede algo bastante similar a esto. Entonces, hoy no vamos a hacer mucho porque ya nos queda poco tiempo de clase. Más que todo voy a definir qué es una matriz, cuáles son las propiedades, las diferentes terminologías de una matriz. Entonces este tema obviamente lo vamos a continuar el día martes, que ahí sí vamos a poder trabajar más. No vamos a poder ver ahorita ninguna operación matricial porque quiera que no. Este problema de programación lineal toma un montón de tiempo. Entonces empecemos a definir una matriz. Entonces una matriz es simplemente un arreglo rectangular de números reales y cada entrada de la matriz es un número con fila y columna específicos. Entonces, ejemplos de matrices hay varios, pero digamos los más comunes son las matrices cuadradas. Entonces podemos tener 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0. Entonces esta de aquí es una matriz. Este también. Esta matriz rectangular también es una matriz. Y hasta podemos tener algo como 1, 4, 5 y 8. Entonces generalmente para distinguir a estas matrices uno les pone de nombres letras mayúsculas y generalmente uno empieza con A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula. Entonces estas 4 son matrices, pero lo que pasa es que van a ver de que es importante conocer el tamaño de una matriz. Entonces el tamaño de una matriz es simplemente igual al número de filas y al número de columnas. Y estas también se denotan como con una multiplicación. Entonces usualmente si quieren describir el tamaño de una matriz, lo denotan como A m por n. O simplemente m por n. Vamos a decir sí, simplemente m por n. Muy bien. Entonces así es cuando se encuentra el tamaño de una matriz. Y lo que van a ver es que aquí hay dos matrices que son vectores. Entonces los vectores son casos especiales de matrices.
Entonces tenemos un vector fila que es un vector una matriz con una sola fila. Y varias columnas, entonces esta generalmente se va a denotar como 1 por n. Luego tenemos nuestro vector columna, que es una matriz con una sola columna, pero con varias filas. Entonces esta va a estar denotada como m por 1. Y de último tenemos uno que es como vector fila y columna o matriz escalar, que es la única matriz que es vector fila y vector columna al mismo tiempo. Simultánea. Entonces esta generalmente se denota como 1 por 1. Entonces también alguien puede venir y poner una matriz C que es igual a la raíz cuadrada de 10. Y esta es una matriz 1 por 1. Muchas veces uno puede ponerle corchetes a ese número para decir, no, mire, esto es una matriz. Entonces ya cuando tenemos todo esto, ahorita lo que podemos hacer es, podemos encontrar el tamaño de estas matrices. Entonces el tamaño de cada matriz es A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula y E mayúscula. La primera es 3 por 3. Y esta, como tiene más de una fila y más de una columna, esta matriz sí no es vector. La matriz B tiene 3 filas y una columna. Y como tiene solo una columna, este es un vector fila. La C tiene 3 filas, pero ahora tiene 2 columnas. Entonces este es un vector, que este tampoco es vector. La matriz D tiene una fila y 4 columnas. Entonces este sí es vector, pero es un vector columna. Aquí hay unos pequeños errores y nadie me dijeron, esta 3 por 1 es vector columna porque tiene una sola columna. La D es la que es el vector fila, porque pueden ver de que solo tiene una fila. Entonces, así se van trabajando. El de último, la E, es 1 por 1. Entonces, esta es vector fila, vector columna y matriz escalar. Se le llama escalar porque solo tiene una fila y una columna y prácticamente es indistinguible de cualquier constante. Entonces aquí tenemos todo esto y como pueden ver estas matrices las podemos identificar sus entradas. Entonces aquí podemos seguir teniendo más notación para escribir matrices o para referirse a su tamaño. Entonces si escribo en algún momento a m por n o algo como esto, aquí lo que estoy diciendo es que tengo una matriz m por n con entradas A y J. Entonces ahora tenemos que tener un poco de cuidado con esta notación de letra minúscula y subíndice es I por J. Porque ahora lo que estoy diciendo acá es que si escribo algo como esto, les estoy pidiendo la entrada de la matriz en la fila I y columna J. Muy bien. Entonces, como tengo todo esto, en algún momento, digamos, me puedo enfocar en las entradas que están sobre la diagonal principal. Entonces estas entradas son simplemente A y I. O mejor aún,
A11, A22 y A33. Entonces todas las matrices van a tener más de algunas entradas sobre su diagonal principal. Pero van a ver que lo más relevante de este tema es que tengan, ¿cómo se llama?, matrices cuadradas y operaciones que les permitan reducir cualquier matriz a una matriz diagonal. Entonces ahorita hagamos un pequeño ejemplo. Tengo esta matriz de 3 filas, bueno, vamos a decir 4 filas y 2 columnas, un poco diferente a la que tengo en el libro. 4 filas, me falta una columna más, 3, 2, menos 2 y 5. Entonces aquí les puedo hacer preguntas bien interesantes. Les puedo pedir en algún momento que me encuentren a qué es igual la entrada A13. Entonces aquí lo que hago es que busco de primero en la primera fila y luego en la tercera columna. Y aquí lo que van a ver es que A13 no existe. ¿Por qué? Porque esta matriz tiene aquí primera columna, segunda columna, pero no hay tercera columna. Entonces puede que tengan varias entradas que no existan dependiendo del tamaño de la matriz. Y pueden ver que esta operación de rotular cada una de las entradas de la matriz sí hay que escribirla en el orden correcto, porque ahora A31, que parece lo mismo que A13, sí existe. Tercera fila y primera columna. Entonces este es igual a 0. Entonces este lo pueden encontrar sin ningún problema. Al igual que A42, cuarta fila, segunda columna. Pero A24 no lo puedo encontrar, segunda fila y cuarta columna. Y tampoco pueden encontrar A33, A51. Entonces hay varias entradas que no van a existir. Aquí no tengo quinta fila, entonces A51 no existe. Entonces, como pueden ver, esto es bien sencillo, pero vamos a ir introduciendo más conceptos. Entonces, en algún momento pueden ver de que una matriz A se puede escribir utilizando vectores columna Vamos a decir que estos vectores columna son A subíndice I, vectores columna como las columnas de A. Entonces, cuando nos pase esto, puedo decir de que la matriz A es igual a A1, A2, AN, y pueden poner aquí una notación de flecha encima de cada una de estas A's para que digan que esto es vector. Entonces, de que se puede esto, se puede esto. El primer vector columna es 1, 3, el segundo vector columna es 3, 4, 5, y así sucesivamente. Entonces aquí hay un vector columna A1, A2, A3 y A4. Entonces esto se parece un montón cuando estábamos escribiendo la matriz aumentada para encontrar si un vector es combinación lineal de otros. Poníamos los vectores del conjunto generador del lado derecho y luego del lado izquierdo, y luego del lado derecho poníamos el vector que queríamos ver si es combinación lineal o no. Entonces, notación bien compacta, pero como van a ver hay otros tipos de matrices. Está la matriz cuadrada. Entonces esta tiene el mismo número de filas y columnas. Esta se denota como M por M. Y esto lo tengo en la página 46 para los que tengan el libro.
Si la matriz tiene diferentes números de filas y columnas, esta matriz ya no es cuadrada, es una matriz rectangular. Diferente número de filas y columnas. Ahora, las más importantes van a ser las matrices cuadradas. Entonces muchas veces estas dos matrices, la matriz identidad y la matriz diagonal, casi que solo se refieren a las matrices cuadradas. Entonces este usualmente se denota como D. Y es una matriz donde todas las entradas fuera de la diagonal son iguales a 0. Entonces estas solo son definiciones. La matriz identidad es todavía más específica. Esta de entrada es una matriz diagonal. Y esta generalmente se denota como I y N por N o simplemente I mayúscula. Aquí entonces esta es una matriz diagonal solo con unos sobre su diagonal. Entonces vean qué bonito, ya tenemos estas definiciones. Luego tenemos cuando dos matrices son iguales. Esto ya va a ser un poco más complicado que simplemente decir que dos números son iguales. Porque la gracia es que A va a ser igual a B de primero si las dos matrices tienen el mismo tamaño. Y de segundo, cada una de sus entradas tiene que coincidir. Cada una de sus entradas correspondientes son iguales. Muy bien. Entonces empecemos con los ejemplos. Entonces, algo que vamos a ver aquí es que esta matriz de acá esta de acá es rectangular, no es cuadrada. Y mucho menos es diagonal, porque varias entradas fuera de la diagonal no son 0. Entonces para cuadrada podemos poner una 4×4. Entonces esta segunda es cuadrada, pero no es diagonal. Vamos aquí una tercera. Y aquí varias veces van a ver que si tenemos una matriz tiene muchos ceros, ya nos escriben algunos de los ceros. Entonces esta que tengo aquí en teoría no es diagonal, porque aquí hay, como pueden ver, si identificamos la diagonal principal de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, casi todas las entradas son diferentes de 0 excepto esta. Entonces esta no sería matriz diagonal, pero si en algún momento aquí hubiera un 0, entonces esta sí es diagonal. La última que voy a poner es una matriz delgada. Uy. Cuidado.
Entonces esta es curiosa porque esta de aquí va a ser una matriz identidad, pero va a ser una identidad rectangular. Es identidad, es diagonal, pero todo esto es rectangular. Entonces es una matriz un tanto irregular, pero puede que tengamos que lidiar con esta matriz. Entonces empecemos a hacer ahí algunos ejercicios interesantes. Yo creo que esos están en la página 46. Entonces vamos a determinar cuáles de las siguientes matrices son iguales. Bueno, ahora dejémosla así. Cuidado. Entonces tengo la matriz 203, 302. La matriz 230032, la matriz 424 y esta 424. Solo para hacer un poquito más. Muy bien, entonces, cuidado. Entonces, ¿cuáles de estas matrices son iguales? Desafortunadamente, A y B no son iguales. A tiene 2 filas y 3 columnas y B tiene 3 filas y 2 columnas, no son iguales. A pesar de que sus entradas correspondientes son iguales, digamos 2, 3, 2, 3, 0, 0 y 3, 2. Y obviamente A y B no van a ser iguales ni a C, ni a D, ni a E, porque estas son matrices, mientras que estas son vectores. Un vector también se puede considerar una matriz, pero generalmente estos se van a denominar vectores. Entonces A y B no son iguales ni a B, ni a C, ni a D. C y D son bastante similares, pero otra vez, como C tiene 3 filas y una columna y D tiene una fila y 3 columnas, entonces estas tampoco no son iguales. Van a ver que el día martes vamos a tener una operación mágica, la transpuesta, que las filas las vuelve columnas y las columnas las vuelve filas. Entonces en algún momento estas dos sí van a ser iguales, porque cuando haga la transpuesta de esta fila, esta columna se vuelve fila, la primera columna se vuelve la primera fila y esta se va a volver la segunda fila. Entonces la operación de transpuesta nos va a hacer un montón de maravillas. También puedo decir que C transpuesta es igual a D, porque aquí voy a tener un vector fila contra un vector fila. Entonces, en realidad, ¿cuáles son las únicas que son iguales? C y E. ¿Por qué C y E son iguales? Porque como la E tiene esos números que tienen raíz exacta, entonces aquí tengo 4, 2, 4, y esto es exactamente la matriz C. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Todavía tenemos unos 5 minutos más. Voy a empezar a definir las operaciones matriciales básicas. Aquí pudimos trabajar un poco más que en la primera sección, porque en la primera sección hicieron una pregunta interesante sobre el corto, de que por qué uno de los intersectos no los tomaba en cuenta porque están fuera de la región factible. Entonces las operaciones básicas que vamos a trabajar hoy son la suma y la multiplicación por una escalar. Por un escalar o constante. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Estas operaciones se realizan entrada por entrada. Y una pequeña condición que se les va a pedir es que A y B tienen que tener el mismo tamaño para que se pueda realizar la suma. Entonces aquí voy a poner unas definiciones. Les voy a poner otras dos más, pero estas dos más van a ser una combinación entre suma y resta. Entonces la idea es que si tenemos que la matriz A y J y la matriz B tiene entradas B y J y son M por M, N matrices, entonces aquí les estoy diciendo indirectamente que tienen que tener el mismo tamaño. Lo que va a pasar es que A más B también va a ser una matriz M por N, pero ¿cómo vamos a ir obteniendo cada una de sus entradas? Vamos a ir sumando cada entrada respectiva. Entonces esto es lo que se conoce como suma de matrices. Yo creo que aquí voy a poner el M por N. Y aquí para la suma lo voy a quitar porque se mira un poco feo ahí. Pero esto es cuestión de gusto personal. La multiplicación por un escalar es la más fácil. Y como pueden ver, si están sumando vectores, aquí se mira más claramente con matrices que era lo que se estaba haciendo, sumar cada una de las entradas respectivas. Cristian, ¿y para multiplicar no es necesario que sean entre matrices o no? Ahí te estás adelantando un poco, Alejandro, pero digamos, dos matrices se pueden multiplicar entre sí, pero esa operación es un poco más complicada. Pero cuando dice, es que usted dijo que ahí tenían que ser del mismo tamaño. Pero eso no para que la suma o resta. La suma o resta. La Sí. multiplicación sí me importa. En la multiplicación, si tienen el mismo tamaño, se pueden multiplicar, pero te puede pasar que uno puede multiplicar una matriz 3 por 2 por una matriz 2 por 3. Entonces, aunque estas dos tengan diferente tamaño, el producto va a existir y el producto va a ser una matriz 3 por 3. Entonces, eso todavía ni lo he hablado porque ahorita quiero hacer un poco de suma y multiplicación por un escalar. Creo que podemos terminar con unos ejercicios así bien sencillos, solo para familiarizarnos con estas reglas. Sacamos unos cuantos ejercicios ahí. Creo que todavía tenemos tiempo, ¿o no? Solo vamos a poner A, B y C. Una pregunta, Cristian. ¿Sí? Cuando pone A y J y después B y J, ¿quiere decir que son iguales los números de ahí o solo que se refieren al mismo No, vector?
Se me refiero a la misma posición. Esa notación I sub j es la misma posición. Pero A y B pueden ser números diferentes. Entonces la gracia es que estás agarrando la 1, 1 con la 1, 1 y estás sumando. Entonces la 1, 1 en A más B es A1, 1 más B1, 1. Luego para encontrar la 2 y 3, uno hace 2 y 3 más B2 y 3. Entonces en este ejercicio se va a ver un poco más claro. Entonces digamos, algo que podemos hacer acá es tratar de ver si puedo sumar A más B. Entonces, podemos hacer estas primeras 4 entradas, pero el problema es que como la A no tiene 2 y 7, entonces esto no es posible. Las dos matrices tienen diferente tamaño. Lo mismo nos va a pasar con A más C. Esas no se van a poder sumar. Pero entonces esta para qué la voy a hacer. Es un ejercicio en futilidad. Entonces B más C sí se pueden sumar. ¿Y cómo las voy a sumar? Ahorita voy a hacer el ejercicio de la forma más larga posible para explicar esta regla de A I sub j más B I sub j. La primera fila, la 1, 1, es 1 más 1. Primera fila, segunda columna es 2 más 0. Segunda fila y primera columna es 4 más 4. Segunda fila y segunda columna es 1 más 2. Tercera fila y primera columna es 2 más 0. Y tercera fila y segunda columna es 7 más 3. Ya cuando esto en realidad no lo tienen que hacer aquí, ya pueden hacer esta suma de manera mental. 2, 8, 2. También si quieren pueden sumar de primero las columnas y una columna y se pasan a la otra. 2, 3 y 10. Y yo creo que esto es todo lo que voy a hacer el día de hoy. La multiplicación por un escalar la vamos a ver el día martes. Ahí en el ejercicio 3 tengo un montón de ejercicios que podemos hacer. Pero por lo menos ya les definí a ustedes estas operaciones matriciales. Entonces no sé si tienen alguna otra pregunta. O si ya con esto es más que suficiente. La multiplicación por un escalar es la operación más fácil. Cada una de las entradas las multiplican por 5. 10, 20, 5 y 10. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, recuérdense que la tarea se entrega mañana. La próxima tarea también va a tener una entrega un poco tardía porque ya nos estamos acercando al parcial. El parcial lo vamos a tener dentro de 2 semanas. Entonces que tengan un feliz fin de semana. Igualmente, Cristian, gracias. Gracias, Cristian. De nada. Gracias, Cristian. De nada, adiós Sofía, Leslie.